Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Me han pedido que diga algunas palabras iniciales en este seminario. Como ustedes saben, yo soy pésimo para las palabras iniciales, pero igual voy a hacer la tarea. Quiero, por supuesto, partir diciendo que las dificultades que está teniendo el país a propósito de las propuestas, o de las encuestas, perdón, que se publican periódicamente para construir una constitución que represente a todos y todas, da cuenta de que este es un asunto que nos acompañará por mucho tiempo. Es un fenómeno independiente del resultado que ocurre en el plebiscito de casi 5 semanas más. El país está demandando un nuevo modus vivendi que, al juzgar por la mayoría que suscita la alternativa por reformar, no es bien capturado por la actual Constitución y tampoco por la nueva que se propone. Tengo la sospecha que la población, como también lo sugieren diversas encuestas, quiere amplios acuerdos en esta materia y, sin embargo, de alguna forma, esos grandes acuerdos no se han concretado. Por cierto, esta palabra está algo desprestigiada, pero en algunos pocos círculos, porque la ciudadanía la demanda con insistencia en todas las encuestas que circulan en el país. Quizás para avanzar en este nuevo modus vivendi, ampliamente compartido, se requieren nuevas ideas y soluciones, y estas provendrán de un diálogo franco respecto del nuevo texto, el vigente y la larga tradición constitucional chilena. No sé cuál es el camino más apropiado, pero hay que emprenderlo. No puedo dejar de mencionar que personalmente creo que la deliberación, en el amplio y buen sentido de la palabra, que se ha generado en este tiempo respecto de un asunto de tanta trascendencia para el país, ha sido escasa. Ha ocurrido en espacios más bien reducidos, muchas veces académicos, pero la gran población ha presenciado un debate confuso, concentrado en aspectos puntuales y donde las opciones por el apruebo y el rechazo están muy imperfectamente correlacionadas con las bondades o defectos percibidos en el nuevo texto. Tal vez no puede ser de otra manera, pero teniendo a la vista de que el próximo 4 de septiembre es una estación en un largo viaje, la importancia de que esta deliberación ocurra es algo a lo que no se puede renunciar. En esta tarea, las universidades tenemos un papel insustituible y tenemos la obligación de apoyar este proceso. Esta actividad se inserta precisamente en esta tarea. Quiero agradecer a los académicos y académicas de la universidad su compromiso con ella. Es una actividad que se está haciendo simultáneamente en Santiago y Viña y que queremos ir repitiendo y abriéndola al público. Estamos transmitiendo por streaming para aportar a la construcción de ese modus vivendi que el país quiere alcanzar, aparentemente uno que suscite grandes acuerdos. No puedo tampoco dejar de agradecer a los decanos y decanas que se han comprometido a moderar estos paneles y, por supuesto, a Paula Fernández y Karen Chadwick que han hecho este evento posible. Para terminar, quiero recordar que según diversos indicadores, las libertades civiles y políticas han venido retrocediendo en el mundo sistemáticamente desde 2005, después de 3 décadas en que esas libertades civiles y políticas fueron al alza. En esos rankings, Chile aparece como un país libre, pero cada vez son menos los países que están en esa lista. Las explicaciones para este fenómeno son diversas, pero los países que se mantienen libres comparten en general 3 características: alto capital social, instituciones fuertes e historias compartidas. Si uno piensa en estas 3 características, Chile parece ser una excepción. ¿Cómo logramos seguir siendo una excepción y cómo logramos entonces construir el nuevo modus vivendi al que se aspira? Eso es el gran desafío del país. Dejo con ustedes entonces en el primer panel
Si ustedes recuerdan, lo que va a abordar esto son derechos, economía, género y sistema político. Son muchos más los temas de la Constitución, pero nos hemos concentrado en estos 4 temas. El primer panel es sobre derechos, lo modera el decano de la Facultad de Artes Liberales, Francisco Covarrubias, y participan, tengo que presentarlos a todos, Antonio Bascuñán, Constanza Salgado y Samuel Chol. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, rector. Y habiendo sido hechas las presentaciones y teniendo poco tiempo, además, para hablar de muchas cosas, vamos directo al grano. Y efectivamente ahora nosotros queremos abordar en este primer panel todo el ámbito de los derechos, y en ese sentido me gustaría si podemos tener una conversación en el espacio que tenemos y que partiéramos con una pequeña descripción de lo que podríamos decir en términos generales, un sobrevuelo de lo que significa este capítulo. Te propongo, Antonio, que tú partas y después entonces podamos hacer la conversación. Ok. Son 120 artículos, 347 párrafos. Es una extensión bastante desusada en la tradición constitucional chilena. Si uno quisiera hacer una comparación con lo que hoy en día es la parte de derechos, son varias cosas distintas, las voy a mencionar, sería algo así como un poco más del doble de lo que tenemos hoy en día de reglas. Entonces es bien difícil poder presentarlas de una manera sintética y es todavía más difícil poder tener una conversación que abarque todo el conjunto de reglas que están aquí incluidas. Pero en lo esencial es lo siguiente. Este es el capítulo 2 de la propuesta, que tiene una primera sección sin título, sin epígrafe, que es muy larga, que es la de los derechos propiamente tales. Luego sigue una sección que se refiere a nacionalidad y ciudadanía, que está metida dentro de este capítulo. Luego vienen lo que se llaman las acciones judiciales, que son los procedimientos mediante los cuales la persona puede reclamar que le sean respetados los derechos. Y finalmente viene un capítulo para el defensor del pueblo, donde al final está incluida la defensoría de la niñez. Ahora, los derechos están ordenados de una manera que también es inusual o novedosa, por decirlo así. Se parte con una descripción como con principios generales de cómo son los derechos fundamentales. Se parte con el derecho a la vida, lo cual es algo que no es inusual. Pero inmediatamente después lo que hay es que se entra algunas otras reglas sobre derecho a la vida, prohibición de tortura, prohibición de desaparición forzada de personas, una regla muy rara sobre que no se puede haber exilio ni destierro mientras se cumplan las condiciones de la Constitución, que es algo que no tiene mucho sentido por sí mismo, pero en fin. Pero está eso y luego viene igualdad. ¿No? Viene una declaración de igualdad con prohibición de discriminación y luego vienen, que son reglas desconcertantes, digamos desde un punto de vista tradicional, que son categorías de personas particularmente vulnerables que van siendo mencionadas, menores de edad, mujeres y disidencias, orientaciones sexuales minoritarias, neurodivergencia, mayores de edad, población carcelaria, personas privadas de libertad, y entonces se va diciendo, estas personas tienen derecho, lo cual es una obviedad, siempre ha sido una obviedad, pero aquí vienen declaraciones específicas de estos grupos vulnerables, incluidos de ciertos como órdenes al Estado de protegerlos y de promoverlos. Después de eso vienen los derechos sociales. Parte por educación, sigue con salud, seguridad social, vivienda, trabajo. Después vienen los derechos de libertad, que son, por decirlo así, los derechos más clásicos, los que uno estaría más acostumbrado a ver en la Constitución. Vienen derechos en relación con la naturaleza, lo cual también es una novedad, y termina con los derechos que son los más clásicos y, si uno quiere, también los más legales, que son los derechos que se relacionan con los procedimientos judiciales. O sea, todos los derechos que tienen las personas que están involucradas en procedimientos judiciales generales o procedimientos judiciales penales, en los cuales puede terminar preso. Perfecto. Entonces, hecha este sobrevuelo rápido, digamos, por arriba, entremos un poco en materia para ver los puntos donde podamos encontrar disensos, acuerdos, cosas que nos parezcan bien, cosas que nos parezcan perfectibles, que ha sido la palabra más usada en el último tiempo. Constanza, ¿por qué no nos cuentas a ti lo que te parece en términos generales, los aspectos que son más luminosos y aquellos que generan alguna preocupación?
aspectos luminosos y preocupación. Sí, de esta descripción general que ha hecho Antonio. Aspectos luminosos a mí me parecen la consagración de derechos sociales y una consagración, digamos, exhaustiva con estándares que le pone al legislador y a la administración para realizar sus políticas públicas. Antonio, claro, hablaba de que efectivamente existen como titularidades especiales, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, disidencias sexuales, que es redundante hasta cierto punto, ¿cierto? En el sentido de que todas las personas naturales son titulares de derechos fundamentales, pero también en alguna medida rescata estos grupos, les da una voz o les da como los mira a estos grupos a estos grupos minoritarios o desaventajados, y en ese sentido creo que la Constitución es un avance, en el sentido de que efectivamente mira a estos grupos desaventajados que no han tenido las mismas oportunidades y les establece, digamos, estándares para que el Estado efectivamente los proteja en general. Los derechos civiles también quedan muy bien resguardados en la propuesta constitucional. No hay, en libertad de expresión, efectivamente hay una regla que efectivamente que permite que consagra la libertad de expresión, derecho a reunión, libertad de asociación, y en ese sentido, digamos, no establece límites a los derechos civiles, están efectivamente resguardados los derechos sexuales y reproductivos, etc. Eso podría decir yo por... Perfecto. Y Samuel, para que hagamos una pasada general. Sí, a mí, de este capítulo, que como dice el profesor Bascuñán, es un capítulo de los 11, el más extenso, ¿no? Son más de una centena de artículos. Cuesta mucho como lector, incluso para el lector especializado, hacer una reconstrucción sistemática. A mí una cuestión que me gustaría conversar es qué consecuencias tiene este catálogo de derechos fundamentales para la concepción del poder y el Estado, ¿no? Tradicionalmente, ¿cierto?, desde que el Estado constitucional se fundó, ¿cierto?, como reacción contra el antiguo régimen, lo que primero nosotros nos preocupamos es de reconcebir la función del Estado, y eso lo traducimos en un catálogo de derechos que protegía al principio, ¿cierto?, derechos civiles, ¿no? Vida, libertad, propiedad. Luego, en un segundo momento, ¿cierto?, a lo largo del siglo XIX, la gran lucha fue la lucha por el Estado democrático, y eso se tradujo en el reconocimiento de los catálogos de derechos constitucionales en derechos democráticos, ¿no? Sobre todo derechos de la extensión del derecho a sufragio, ¿cierto?, y la inclusión de grupos en el sistema de representación, sobre todo a través del Parlamento y otras instancias representativas. La lucha de finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX fue el Estado social, ¿no? Y en algún sentido eso se tradujo en el reconocimiento de derechos sociales, ¿cierto?, derechos laborales, ¿no?, vinculados a todo lo que uno está conectado a los desafíos sociales de la cuestión social, ¿no? El mundo laboral, que se tradujo en derecho a sindicalización, ¿cierto?, derecho a asociación, en ámbito laboral, el derecho al trabajo y desde luego derechos sociales que son sobre todo derecho a prestación, ¿no?, derecho a acceso a salud, educación, etc. Esta constitución, si es que tiene algo que uno tiene que sin duda reconocer, es una constitución que cambia el eje de la discusión, redefine algunos, ¿no?, propone una nueva concepción de la democracia por una parte, ¿no? Entonces, si uno ve, esto está en el catálogo de derechos fundamentales de manera muy presente, pero también en otras partes de la Constitución, ¿cierto? La reafirmación no solo de una democracia representativa, que había sido la que había dominado hasta ahora, sino que una democracia participativa e inclusiva, ¿no? La definición del Estado como un Estado plurinacional, que también tiene correlato en los derechos fundamentales, es algo que sin duda es, sin embargo, nuevo, ¿no? El reconocimiento de pueblos originarios con derechos colectivos. Los derechos colectivos aparecen con mucha fuerza en este catálogo, tanto a nivel como derecho de autodeterminación o autogobierno, expresado incluso en sistemas jurídicos paralelos, ¿cierto?, en autoridades, en territorios autónomos, pero también en derechos culturales colectivos, ¿no?, a la lengua, a la identidad cultural, etc. Y el derecho ecológico, el Estado ecológico, ¿no?, que también tiene un correlato. Entonces, una cuestión que podría generar cierto orden, yo pensaría, ¿no?, es tratar de ver cuál de estos artículos, de estas disposiciones del catálogo de derechos fundamentales nos ayudan a ver cómo se imaginaron, ¿no?, cuál es el imaginario constitucional de la Convención, ¿cierto? Se articula esa relación, esa función del Estado por una parte y esa relación entre el Estado y el ciudadano en estos derechos fundamentales. Y me gustaría, uno de los temas, ya han salido un montón de temas que tendríamos que estar todo el día, pero concentrémonos en algunos que son específicos y centrales.
que son los derechos sociales. Al final, el 2019, cuando se generó el estallido social, quizás entró con mucha fuerza esto de que nuestra Constitución no tenía derechos sociales, que esto es muy relevante, y acá en el fondo aparecen muchos derechos sociales, y es inevitable la discusión respecto a cuán relevantes que estén los derechos sociales puestos y qué significa económicamente. Después viene el panel de economía donde se va a tratar, digamos, la implicancia económica, pero hasta cierto punto hemos visto constituciones que tienen muchos derechos sociales y que no los han podido proveer adecuadamente, y por el contrario, constituciones que no tienen derechos sociales marcados, tienen aspiraciones sociales, pero que sí en el fondo los proveen adecuadamente. Antonio, ¿qué te parece a ti respecto al catálogo extenso de derechos sociales y las implicancias que ello tiene para el país? Es que no es tan simple el punto, porque no es un catálogo de derechos sociales homogéneo. O sea, no es un catálogo. Primero, no es que no tengamos derechos sociales. Chile ha estado parte del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, Chile tiene, en el derecho chileno, el Estado de Chile está obligado internacionalmente a reconocer esos derechos económicos, sociales y culturales, y existen, por lo tanto, derechos sociales. No es que no existan derechos sociales. Claro, no son derechos del texto constitucional, pero sí son derechos del derecho internacional, de los derechos humanos, que forman parte de las obligaciones internacionales del Estado de Chile protegerlo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué cambia el hecho de que estén esos derechos en ese pacto internacional del cual Chile ha estado parte, o que estén adentro de la Constitución? Esa es la primera pregunta, ¿qué cambia? Pero no es una cosa que pasemos de la nada al todo. No pasamos de tenerlos en un determinado nivel a tenerlos en otro determinado nivel. Pasamos de tenerlo en un nivel que eran orientaciones de política estatal, que son obligaciones internacionales, cuya exigibilidad es relativamente débil en términos, ¿no?, de la fiscalización de los órganos internacionales sobre el Estado, a que sean derechos constitucionales adentro del texto. Entonces, ¿y en qué cambia? Espérate. Si no es tan fácil. O sea, y hay ciertos derechos que tienen una estructura como derecho, o sea, hay ciertos derechos que responden a la idea de derechos sociales. Hay otros derechos que están postulados como derechos sociales, que en realidad son más bien totalmente desconcertantes. Por ejemplo, cuando se dice que hay derecho al cuidado. Hay derecho a cuidar, derecho constitucional a cuidar, derecho constitucional a cuidar a otro y derecho constitucional a ser cuidado. ¿Qué es eso? O sea, cuando una constitución estipula derechos, lo que hace es que habilita a una persona para exigir algo de otro. Si no, no tiene sentido la estipulación. O sea, eso es un derecho, es estipular una habilitación para una persona para exigir algo de otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede exigir con eso? Y la respuesta cuando uno lee ese texto es que en realidad lo que está haciendo la redacción es que está introduciendo un sistema nacional de cuidado. Y para legitimar el sistema nacional de cuidado, menciona un derecho al cuidado. Pero hay alguna consecuencia específica asociada al derecho al cuidado, respuesta, requerir las prestaciones que pueda otorgar el sistema nacional de cuidado, que no necesita un derecho constitucional al cuidado. Después, la obligación del Estado de combatir, o sea, de prevenir y de sancionar y la delincuencia. Eso, que es un deber estatal, por supuesto, nadie duda que es un deber estatal, está sin embargo tematizado como consecuencia del derecho a la vida sin violencia. Ok, entonces, ¿qué se desprende del derecho a la vida sin violencia? ¿Qué es lo que yo puedo exigir de quién respecto a la vida sin violencia? Es simplemente una tematización moral o ideológica de la obligación del Estado, naturalmente, de prevenir los delitos, sancionarlos, ¿no?, y enfrentar las infracciones más básicas a la ley. Después hay otro derecho que es el más raro de todo, que es el derecho a, es largo, ¿no?, que es el derecho a habitar, vivir y gozar la ciudad. ¿A quién le exijo qué como titular de ese derecho? ¿Qué es el derecho a gozar la ciudad? ¿No? Pero ¿a quién, qué es lo que me da respecto de quién? La respuesta es, no, lo que hace la redacción, muy sensatamente, es introducir el deber del Estado de planificar la vida en los centros urbanos y en los asentamientos poblacionales, lo cual es totalmente razonable. Pero eso viene tematizado mediante una justificación moral, política o ideológica respecto de un derecho. Entonces la pregunta es, estando todos estos principios, que son principios políticos sensatos, introducidos bajo la tematización de un derecho, ¿cuál es la consecuencia de ese derecho?
Ninguna, aparte de esas que son lineamientos políticos al Estado, o va a tener unas consecuencias que son imprevisibles. Esa es la pregunta respecto de esos derechos. Y respecto a los derechos sociales, naturalmente tenemos un problema, ahora voy a decir los derechos sociales clásicos. Hay algunos que son particularmente problemáticos, otros que son menos problemáticos. Pero los derechos sociales clásicos tienen el siguiente problema. O los derechos de prestación social, que no son clásicos, sino que son postclásicos, pero en fin. O sea, un derecho de defensa es un derecho que a otro le prohíbe algo. Si yo tengo derecho a la vida como derecho de defensa, al otro le está prohibido matar. Si yo tengo derecho a la libertad ambulatoria como derecho de defensa, al otro le está prohibido detenerme o encerrarme. Un derecho y por lo tanto, ojo, todo lo que sea atentar contra ese derecho está igualmente prohibido. Y esa prohibición se satisface mediante abstención. O sea, es fácil satisfacerla, salvo ciertas circunstancias que sean muy especiales de conflicto de intereses, pero mientras eso no se dé, satisfacer ese derecho es fácil, porque uno se abstiene. Y todo lo que pudiera atentar contra ese derecho está igualmente prohibido. Ahora, un derecho de prestación funciona exactamente de modo opuesto. En primer lugar, hay maneras disímiles de satisfacer el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. Hay muchas maneras distintas de satisfacerlo. ¿Están todas igualmente obligadas o están todas obligadas simultáneamente? La respuesta es no. Una está obligada. No puede el Estado no estar obligado simultáneamente a todas las maneras alternativas de dar esa prestación. Hay una a la que está obligada. ¿Cuál? ¿Quién decide cuál? La Constitución misma no puede decidir, porque por definición, la Constitución, un derecho de prestación, se abre a cumplimientos alternativos posibles. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide, Constanza? Bueno, yo creo que es una muy buena descripción la que ha hecho Antonio. Ahora, ¿quién decide? Si uno observa las normas en relación a los derechos sociales, en gran parte quien decide es el legislador. Antonio efectivamente decía, los derechos de defensa, se satisfacen con una abstención por parte del Estado, y los derechos prestacionales o los derechos sociales se satisfacen con prestaciones estatales. Bueno, si uno mira las normas de la Constitución, además de establecer estándares para las políticas públicas, lo que hay en los derechos sociales es mucho reenvío al legislador. Es el legislador el que tiene que establecer un sistema nacional de salud, es el legislador el que tiene que establecer un sistema nacional de cuidados, es el legislador el que tiene que establecer un sistema nacional de educación o un sistema de seguridad social, etc. Entonces, en alguna medida, la Constitución confía al legislador la regulación, y la administración, por supuesto, la satisfacción y la provisión y la realización de esos derechos sociales. Por supuesto, lo que hace la Constitución, la propuesta constitucional, es establecer ciertos lineamientos y establecer lo que se denominan estos sistemas nacionales, ¿cierto? Como bien dice Antonio, la propuesta constitucional es larga en materias de derecho. Hay varias cuestiones que podrían no estar eventualmente, que son parte de las obligaciones estatales, pero que se traducen en derecho, y en ese sentido aquí los estudiantes de derecho saben que el lenguaje de los derechos es un lenguaje que se suele utilizar cuando uno habla de derechos. Hay veces que quiere hablar de libertad, hay veces que quiere hablar de potestad, y acá, por supuesto, la palabra derecho a veces tiene un significado como libertad, a veces tiene un distinto significado. La idea del derecho acá está muy establecida como la idea de un reclamo, ¿ya? Y en ese sentido, lo que hace la Constitución en relación a los derechos sociales es establecer ciertos lineamientos y la creación de ciertos sistemas, ¿cierto? Lo que llama Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Educación, etcétera, que es cuestiones que parece que han causado en algunos casos resquemor, pero podemos hablar mucho más de ese sistema, de esos sistemas. ¿Qué implicancia tiene, Constanza, a tu juicio, el hecho de que no se puedan proveer adecuadamente de esos derechos sociales? Porque se ha hablado de que algunos países donde se han implementado constituciones con derechos sociales, en el fondo se ha judicializado muchas de estas cosas. ¿Tú crees que ese es un riesgo? Yo creo que es un riesgo que es mucho menos, o sea, creo que es algo mucho menos interesante que podríamos mirar ahora, que básicamente mirar los derechos, ¿cierto? Mirar qué significa el Sistema Nacional de Salud. No sé si es interesante hablar del Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Educación, por cierto, que en el fondo le entrega al legislador precisamente la configuración de ese sistema, en que lo que llama la atención es que en la propuesta constitucional estos sistemas nacionales
tienen participación pública y privada. La característica de estos sistemas nacionales de cuidado es que tienen participación pública y privada, por lo tanto el Sistema Nacional de Salud participa en los prestadores públicos y privados, y lo que hace la propuesta constitucional es un poco regular cómo va a ser ese Sistema Nacional de Salud. Pero tú no ves Ahora, eso significa no necesariamente cambiar todo completamente, sino que muchas veces existe este Sistema Nacional de Salud, solo que hay que ponerle digamos, configurarlo como un sistema nacional, pero ya tenemos FONASA, ya tenemos prestadores privados con clínicas que participan en el sistema público de salud hoy en día. Entonces, podemos hablar más de eso quizás, la judicialización por supuesto, pero yo diría que un juez sensato o un juez, digamos, que sabe cuál es la función de ser juez, cuando le llegue una acción constitucional en relación a estos derechos sociales, primero debería mirar que el mandato es hacia el legislador antes que al juez, ¿cierto? O sea, que el mandato es que es el legislador el que tiene que crear el Sistema Nacional de Salud, el sistema de cuidado, el legislador y la administración la que tiene que, digamos, planificar la ciudad, y por lo tanto, en principio, lo que debería hacer es abstenerse de mirar estas cuestiones, ¿cierto? Obviamente van a haber casos mucho más difíciles, como prestaciones médicas, mucho más caras, etcétera, pero esos casos ya se producen hoy en día, digamos, con lo que tenemos. Perfecto. Samuel, dentro de esta gran cantidad de derechos que se han descrito aquí, a mí me llamó la atención, además no sé por qué me pusieron a mí a moderar el capítulo de los derechos cuando no soy abogado, pero eso ya es otro... Es pura filosofía moral. Ya, está bien. Pero a mí me llamó la atención que el artículo 25 habla del derecho a la igualdad, por ejemplo, como un derecho. ¿Qué te parece a ti respecto a esa gran cantidad de derechos que están establecidos, si son los adecuados, si son excesivos, si están bien orientados? ¿Cuál es tu análisis respecto a ese punto? ¿Puedo responder algunas cosas anteriores? No, Inmediatamente sobre la igualdad, y la igualdad también sirve, ¿no?, como punto de partida, porque la igualdad fundamentalmente es prohibición de discriminación, prohibición de discriminación arbitraria, centralmente, y obviamente la Constitución está tratando de, la propuesta de nueva Constitución está tratando de proponer un concepto mucho más ambicioso, ¿no?, de igualdad, ¿no?, y aparece como igualdad sustantiva, y que demanda medidas mucho más proactivas en la reconfiguración social para construir una sociedad que sea, ¿cierto?, que corrija ciertas desigualdades sistemáticas y sobre todo de grupos vulnerables. Yo quería retomar, sí, algunas cosas importantes que se dijeron antes. Como dice el profesor Bascuñán, hay varias disposiciones que hay desequilibrios dentro de este catálogo, ¿no? Si uno mira el derecho a la educación, por ejemplo, tiene 10 disposiciones destinadas al derecho a la educación, lo que contrasta con 1 o 2 disposiciones dedicadas para salud y pensiones, ¿no?, seguridad social, que son temas que uno pensaría en el marco de los reclamos por cierto una red de protección social más intensa, parecían tener más o menos pesos similares, ¿no? Y una cuestión que también aparece inmediatamente a la vista, desde luego la Constitución vigente tiene derechos sociales, ¿no?, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿cierto? Lo que uno sí ve es, desde luego, esta Constitución quiere construir, ¿no?, encaminarnos a un Estado que es mucho más activista, ¿no? Y era lo que antes se discutía con esta terminología de Estado neoliberal o Estado subsidiario en términos jurídicos, y pasar a una especie como de Estado social o Estado más de bienestar, ¿no?, más pronunciado de bienestar. Pero claro, las normas, como dice el profesor Bascuñán, tienen mucho más contenido que lo que uno esperaría de normas de derechos fundamentales. Y de hecho la Constitución en esto tiene mucho de normas programáticas e incluso manifiestos, ¿no?, una retórica de manifiesto de establecer finalidad estatal a la cual la Constitución las sanciona, ¿no?, les da reconocimiento como un objetivo de carácter constitucional. Y la pregunta es qué consecuencias tiene estos aspectos más programáticos, más de manifiesto para el ejercicio del poder, ¿no? Y uno es, desde luego, llama mucho más activismo estatal, lo que sería manifestar en mayor legislación. Hay mucho más mandato del legislador, como dice Constanza. El problema es que son tantos hoy en día los objetivos constitucionales, ¿no? Es que inevitablemente el nivel de selectividad que van a tener los futuros gobiernos y los congresos en la implementación de estos mandatos constitucionales va a ser inevitable. Va a ser difícil no decir, vamos a partir de un estado inicial de mucha masividad, de un incumplimiento de promesas constitucionales relativamente masivo, ¿cierto? Y uno va a tener que reconocer inevitablemente enorme discrecionalidad del legislador al momento de implementarlo. Pero claro, de la mano de este catálogo expansivo de derechos fundamentales también van a venir bases normativas para mayor intervención judicial y las posibilidades de un mayor activismo judicial, si es que los jueces reconciben su rol, son por cierto, un riesgo importante, y va a ver cómo eso se traduce al momento de que se empiece a implementar esta Constitución, si es que se aprueba, ¿no? Y por último, esta Constitución contiene mucho más garantías institucionales,
¿no? Esta Constitución se aleja propiamente a veces del lenguaje propio del derecho fundamental y se preocupa cómo se traduce eso en un sistema, ¿no? De hecho, nos encontramos con varios sistemas, sistema de cuidado, de hecho, el Sistema Nacional de Educación, hay varios sistemas de educación, hay 2 por lo menos, ¿cierto? Entonces, hay una serie de creación de sistemas y de instituciones distintas al legislador y a los tribunales que tienen por objeto protegerlas, ¿no? Y el caso de los defensores, ¿no? El defensor del pueblo, el defensor de la naturaleza, el defensor de la niñez. Entonces, vamos a tener... La Constitución tiene un nivel, en términos de su escala de ambición regulatoria, es mucho mayor, ¿cierto? En las promesas que da, pero también del grado de intervención. La pregunta es, para efectos de implementación, ¿cuántos deberes uno puede hacer exigible inmediatamente al Estado, dado la multitud de finalidades constitucionalmente reconocidas? Es algo que vamos a tener que decir como Vamos a hacer comunidad. una observación sobre el punto. Puede hacer una observación. Ok. Esto es una constitución. O sea, no es un documento que recoge cuál es la misión y la visión, ¿no?, del Estado de Chile, como las empresas tienen, ¿no?, cuando se autodescriben. Entonces, no es un ejercicio de autodescripción. No, tampoco es un trabajo de generar un gran espejo en donde las necesidades de reconocimiento no puedan ser vistas o verse. No se trata de satisfacer ese tipo de problema. Aquí de lo que se trata básicamente es, en una situación en la cual no hay acuerdo, una situación de profundo desacuerdo político, porque esa es la situación que vivimos. Una situación en que además tiene una conflictividad de violencia latente que es importantísima. O sea, nosotros no estamos en una situación de tranquilidad social, estamos en una situación, ¿no?, de efervescencia, y estamos también en una situación, digamos, por decirlo así, crispada y peligrosa. En esa circunstancia, una constitución tiene que hacer 2 cosas. Tiene que decir, ¿no?, qué es indiscutible, y lo otro tiene que decir que tiene que mostrar cuál es el procedimiento pacífico para la discusión. Y ese procedimiento pacífico, en lo posible, tiene que tener los constreñimientos institucionales para tratar de inyectar racionalidad en la discusión. ¿Qué es lo que no se discute y cómo es que se discute lo que queda por discutirse? ¿Okay? Y derecho es lo que no se discute. Eso es, ¿no? La parte de derechos fundamentales es aquello que no se discute. Ahora, si todo esto se trata simplemente de orientaciones al legislador, ¿no?, y ese es el punto, y si todo lo que el legislador hace está sujeto, ¿no?, a una legítima discrepancia acerca de la decisión, ¿cuál es la función de estos derechos? Esa es la primera observación. Aquí lo que hay es, sin duda alguna, ¿no?, ilusión. Y un pueblo necesita ilusión, un pueblo sin ilusión no tiene. Pero la desilusión es la consecuencia de la sobreilusión. Entonces tampoco es sensato tener un texto que sea puramente ilusorio. Y volviendo a lo que decía la profesora Salgado, sí los derechos sociales, en particular estos derechos que aparecen como una tematización para introducir estos sistemas o estos deberes del Estado. Si los derechos sociales estuvieran explícitamente formulados, como por ejemplo en la Constitución española están los principios de la política social española, que formula todos los principios, están relacionados con ciertos derechos sociales, y dice, esto lo decide el legislador, ¿no? Entonces, es una cuestión que la Constitución no formula como orientación del legislador y lo decide el legislador. Y eso es una regla que prohíbe que un tribunal se base derechamente en la Constitución para establecer él decisiones acerca de esos derechos. O por decir, ¿qué esto significa? Para que los tribunales hagan la política social que se supone que tiene que hacer el gobierno, mediante la legislación, pero también mediante la administración. O sea, si nosotros tuviéramos ese cuidado en la Constitución, ¿no?, entonces no sería problemático la consideración de los derechos sociales. Sería precisamente una tematización idealizada, moralmente idealizada, de un cometido político que queda a cargo del legislador realizar, y mientras el legislador no lo realiza, la judicatura no puede intervenir tomando decisiones al respecto. Y como está puesto... No es así. No es así. No es así. ¿Y tú ves el peligro que dice Samuel Sin del duda, activismo sin duda, judicial? por supuesto. ¿Y tú no crees en la sensatez de los jueces? No, o sea, creo en muchas cosas y ciertamente en lo que más creo es en los peligros, ¿no? Mucho más que en la seguridad. En eso es lo que, yo soy escéptico, ¿sí? Es que también hay que ser escéptico. Y la acción de tutela que tiene ahora este capítulo es una acción de tutela que Chile no conoce. Constanza, sí, por cierto, responde Antonio, y me interesaría mucho también el tema si es una sobreilusión lo que se ha planteado aquí en el catálogo de derechos, como dice Antonio.
El profesor Bascuñán plantea una comprensión de la Constitución, por supuesto, uno diría minimalista, o una comprensión liberal de la Constitución. Democrática. Sí, sí, por supuesto, minimalista, liberal de la Constitución en el Democrática. sentido... Sí, Antonio, pero... Sí. la idea de que en el fondo la Constitución lo que hace, ¿cierto?, como ustedes estudiaron en Derecho Constitucional, es regular el poder, ¿cierto?, y establecer mecanismos para que sea democráticamente el legislador el que establezca las condiciones materiales de vida de las personas, etcétera, y establezca ciertos mínimos, y estos mínimos son los derechos, ¿cierto? El legislador tiene que, o sea, el Estado tiene que abstenerse de intervenir con la libertad de expresión, la vida de las personas, etcétera. Digamos, este es como el ABC del constitucionalismo, ¿cierto? Pero por supuesto mucha agua ha pasado bajo el puente, no el río. Y por supuesto, como decía el profesor Chorne, han habido distintas oleadas de reconocimiento de derechos, primeros derechos democráticos, se han ido ampliando los derechos, en el inicio las mujeres no participaban, ahora sí, después los derechos sociales, los derechos colectivos, entonces es una comprensión demasiado, digamos, es como volver al siglo XVIII y creer que una constitución hoy en día debiera ser como las constituciones del siglo XVIII, digamos, como constituciones que básicamente lo que hacían era consagrar reglas básicas sobre el procedimiento democrático y algunos derechos liberales y nada más. Lo que han hecho las constituciones últimamente es ir consagrando derechos sociales como compromisos que tiene el Estado de ir poco a poco realizando las condiciones materiales de vida de las personas, ¿cierto? Ahora, efectivamente la Constitución, esta propuesta constitucional está llena de derechos sociales y uno podría decir llena de compromisos del Estado para, digamos, realizar las condiciones materiales de sus ciudadanos. Y yo creo que en general la mayoría está... en la mayoría se deja el legislador. Ahora sí, efectivamente hay una acción de tutela que es amplia, ¿es cierto? Lo que hacía la Constitución vigente, lo que hace la Constitución vigente básicamente es distinguir entre los derechos civiles y los derechos sociales. Los derechos civiles son justiciables a través del recurso de protección, los derechos sociales no. Por supuesto, los jueces no se han quedado quietos con esa restricción y, como todos sabemos, la tercera sala ya ha ido judicializando o, digamos, haciendo eco de los reclamos que se hacen en virtud del derecho a la vida o el derecho de propiedad. A través del derecho a la vida se han pagado medicamentos caros, a través del derecho a la libertad de elegir entre sistemas se ha regulado el derecho a la salud, etc. Entonces, ya existe... digamos, los tribunales ya conocen de reclamos en relación a los derechos sociales. La propuesta actual efectivamente no distingue y en principio todos los derechos son justiciables ante los tribunales, ¿ya? Y la pregunta, por supuesto, es qué es lo que va a ocurrir. Y ahí uno podría preguntarse, ok, va a llegar mi vecino y va a alegar que en la casa al lado o en su casa vinieron a robar y que eso significa que el Estado puede ir al juez y el juez tiene que decir, ok, tiene que haber una policía en la esquina de su casa. Yo creo que esa es una forma caricaturesca de pensar, de imaginar lo que va a ocurrir, porque obviamente nosotros somos abogados y sabemos, digamos, los jueces son abogados, saben lo que es aplicar el derecho, y en principio lo que deberían hacer es entender que esta no es una norma que pueda ser aplicada de manera directa o inmediata, sino que lo que va a decir es, bueno, ok, le va a pedir información, por supuesto, quizás al ministerio, y el ministerio tendrá que mostrar cuál es el plan de seguridad, y diría, ok, esto es lo que se puede hacer. Por supuesto, uno se puede imaginar como pesadillas digamos, de demandas ante los tribunales, pero también uno puede entender que pueden haber una comprensión un poco más mesurada de lo que va a ocurrir, que es más o menos lo que... Perfecto. podría ocurrir. Ya nos queda súper poco tiempo. No, pero- ¿Puedo decir algo sobre lo que dijo Entonces, Que no es un Bascuñán? problema si vamos a ser sensatos o vamos a ser insensatos. Es un problema de cómo las instituciones están diseñadas. Ya, a ver, dejemos a Samuel y después hacemos un Sí. minuto de cierre cada uno. ¿Mm? Hay una cuestión que quisiera volver, como dijo el profesor Bascuñán al principio, no es un momento de tranquilidad social. Y lamentablemente es así, ¿no? Normalmente las sociedades dictan sus constituciones en momentos, de hecho, bastante más graves de quiebre social del que nos encontramos nosotros.
es normalmente una guerra civil, una guerra de independencia, una revolución, ¿cierto? Un golpe de Estado, el contexto en el cual se dictan, donde se destruyen constituciones y se dictan nuevas. Nosotros estamos en un momento que desde luego es grave políticamente hablando, estamos al borde de una crisis, nos pilla en un mal momento, que es normalmente, pero sin embargo no es una guerra civil, no es un golpe de Estado, no es una guerra de independencia. Y es el contexto, no es el contexto más adecuado para tener deliberación. Normalmente cuando nosotros, digamos, si uno pensara en cuáles son las condiciones más apropiadas para que una sociedad piense acerca de los principios fundamentales de su organización política, no elegiría los momentos en que normalmente se ve obligada a dictar constituciones. Y además, y si bien no nos encontramos en una guerra civil, en Chile sí nos encontramos con un grave problema político que es con enorme deterioro del sistema de partidos, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, tenemos un sistema que está en términos programáticos, ideológicamente articulado, en términos de de representación de grupos transversales, a través de organizaciones políticas estructuradas, muy debilitado. Y por lo tanto, y eso se reflejó en la convención, ¿no? 2/3 de los convencionales eran independientes. Y yo creo que si volviéramos a elegir una convención, dado que el apoyo de los partidos políticos no ha aumentado, dado que nuestro sistema político no se ha recuperado, probablemente vamos a tener también una convención, salvo que por regla electoral eso se obstaculice, ¿cierto?, dominada por independientes, incluso presentados por los propios partidos políticos, ¿no? Los propios partidos políticos presentaban candidatos independientes bajo su nombre. Y eso nos ha dado el tipo de deliberación que tenemos. Igual, con todos los defectos que tiene, hay dos cosas que uno no puede, sin embargo, desconocer. Casi todas las constituciones que estudian empíricamente y en términos cuantitativos, casi todas las constituciones recientes han sido más extensas, tienen catálogos de derechos fundamentales más extensas. Quizá, obviamente, esta constitución se ha sobreextendido en algunos aspectos, pero en otros está reflejando una tendencia internacional o relativamente global. Refleja también la crisis que a nosotros los juristas nos duele, las constitucionalistas, ¿no?, de la crisis del sistema representativo. No ha cambiado, de hecho, incluso el concepto de función de constitución, ¿no? Yo me veo reflejado, yo aprendí, ¿cierto?, y tengo una lealtad al concepto de constitución que defiende el profesor Bascuñán, pero hoy en día las constituciones que se dictan no parecen responder a esa concepción de lo que es una constitución y para qué sirve, ¿no? El fenómeno de inflación constitucional, vivimos un momento de inflación económica, pero también hay un momento de inflación constitucional, hay mucho más derechos constitucionales, mucho más normas constitucionales, también devalúa la importancia de lo que es declarar algo como constitucional. Hoy día las constituciones no esperamos que sean tan permanentes y, por decirlo así, escuetas como eran las constituciones en el pasado. Hoy en día las constituciones se modifican con mucha mayor frecuencia y son mucho más extensas. Y por lo tanto, y con esto termino, sí, ¿cierto?, tenemos que acostumbrarnos a que la política constitucional va a ser algo que va a ser indistinguible de la política ordinaria. No es que discutimos cada 40 años, 50 años la Constitución y el resto del tiempo discutimos la legislación. Nosotros vamos a estar discutiendo la Constitución como parte de la discusión cotidiana en el Congreso, en los partidos políticos, en la opinión pública, en los años que vienen, sin duda de manera permanente, ¿no? Gracias Samuel, y en el fondo me gustaría que también un pequeño cierre, Antonio y Constanza, digamos, para enmarcar un poco algunas cosas de las que se han conversado aquí. No, dale tú, Antonio. Antonio. El problema no es si se trata de un escenario en que las relaciones entre la Constitución y la política son distintas a las relaciones, por decirlo así, clásicas entre la política y la Constitución. Ese no es el problema. Desde luego que se trata, ¿no?, de una transformación de ese tipo de condiciones, que además viene dada por la mano también de una transformación del modo como la ciudadanía se relaciona con los representantes y de la fragilidad de la representación electoral respecto de esa relación. No hay una adhesión muy leal permanente, sino que hay una tremenda fragilidad del representante elegido con la adhesión de la ciudadanía, y todo eso, por supuesto, forma parte de los escenarios nuevos. Aquí el problema es básicamente la pregunta de si el catálogo de derechos contiene o potencia la conflictividad. Esa es la pregunta. Porque esa es la función de la Constitución. La función de la Constitución es contener el conflicto. Y entonces la pregunta es si el catálogo de derechos, tal como está formulado, contiene o potencia la conflictividad. Si las observaciones de la profesora Salgado estuvieran de la mano de lo que se llama una reserva al legislador, o sea, que es el legislador el que decide y no el tribunal, entonces lo que tendríamos es que radicaríamos esto en donde tiene que estar el conflicto, que es en el órgano más pluralmente representativo del pueblo, que es el legislador, y en el gobierno. El ideal sería que el gobierno fuera parlamentario, naturalmente, tú sabes, pero en fin, eso ya no se dio. Pero ahí es donde tiene que estar, porque ahí está localizado el conflicto. Ahora, si tú trasladas esto a la judicatura,
¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las decisiones nunca van a ser igualitarias, van a ser todas altamente selectivas. Solo el que obtenga del tribunal va a tener la satisfacción del derecho. Y por lo tanto no se va a realizar el postulado de la distribución igualitaria del bienestar mediante el catálogo de derechos. Va a ser absolutamente selectivo y va a ser de quien obtenga en un tribunal. Perfecto. El tribunal no tiene responsabilidad política por su decisión. Y está bien que no la tenga, porque los tribunales tienen que estar sujetos a la ley. Y porque están sujetos a la ley, no necesitan legitimación política electoral. Pero ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tribunales que no van a necesitar estar sujetos a la ley para hacer adjudicación sobre derechos fundamentales sin responsabilidad política. Después me dicen que eso no es una pesadilla. Constanza, tu cierre. Por favor. Sí, yo también pienso que, claro, un ideal de constitución es una constitución como la que me imagina Antonio. Creo que esa no es la realidad que vivimos. Y en relación a lo que venía diciendo Antonio, efectivamente, claro, los jueces, por supuesto, y acá yo creo que estamos todos de acuerdo, no son los mejores, no tienen que hacer políticas públicas, ¿cierto? Ellos no son los que van a hacer las políticas públicas y tomar esas decisiones y resolver ese conflicto, digamos, entre cómo realizar los derechos sociales. Y por eso yo sigo insistiendo que eso es lo que tiene que hacer el legislador. Entiendo que la acción de tutela le da competencias al juez para resolver algunos asuntos, pero el juez lo que tiene que hacer es mirar la ley, es que la ley lo que tiene que resolver. Y creo que hay dos cuestiones importantes, o sea, creo que hay una cuestión más importante que no hablamos, y es que el juez está sujeto a, en principio, el juez está sujeto a la regla de, primero, gasto fiscal. O sea, el juez tiene la obligación, está sujeto, no puede legislar, digamos, no puede crear políticas públicas porque en el artículo 20 establece que la realización de los derechos es progresiva y que está sujeto a límites en relación al gasto fiscal. Por lo tanto, en principio hay ciertos límites. No es que el juez va a decidir lo que quiera con el presupuesto público, sino que el juez está vinculado por la Constitución, no solo por los derechos, sino que por todas las otras normas constitucionales que le ponen límites en términos de cómo tienen que ser realizados los derechos y cuáles son el gasto fiscal que va involucrado en ellos. Perfecto. Bueno, podríamos haber estado conversando toda la mañana de este tema y yo les quiero agradecer mucho que hayan estado acá. Yo creo que vamos a tener que repetir esto porque ya todo un mes todavía y que a lo mejor nos quedan otra discusión constitucional. Quiero agradecerle también a la gente que está en la casa mirándonos o en la oficina o donde estén y a los estudiantes que han estado aquí. Así que Antonio, Constanza y Samuel, muchas gracias y un aplauso.